Hay un montón de cosas de las que has comentado que me resultan interesantes. La primera es, sobre todo, la tesis de inversión. O sea, siempre que hablamos de analizamos una acción, fundamentales, tal, ¿cuál es tu tesis de inversión sobre esta empresa? ¿Por qué estás invirtiendo en ella? Y muchas veces cuando alguien habla de indexados o de inversión pasiva, la pregunta que a mí se me viene es, ¿cuál es tu tesis de inversión para estar metido en indexado o pasiva? ¿O es simplemente como subió ayer, subirá mañana? Entonces, más allá de estadística, una cosa que me ha resultado muy interesante que has comentado, es que realmente la tesis de inversión de los indexados o de la gestión pasiva tiene un doble componente. Por un lado, la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar y por tanto te dejas de rollo. Y la segunda también, un componente claramente económico. Porque el análisis que tú has hecho de la economía, o sea, el análisis que tú has hecho de la bolsa americana es básicamente un análisis económico. Cómo es una economía dinámica, cómo tiene buenas instituciones, cómo hay desarrollo tecnológico. Asumo que habrá una correspondencia entre el crecimiento de la economía y el crecimiento de la bolsa, que muchos, por cierto, dicen que se ha roto, ¿no? Sí, no. ¿O no? Yo creo que no. Creo que a largo plazo la bolsa va a reflejar lo que haga la economía mundial y la economía norteamericana. Entonces yo soy optimista respecto a la economía norteamericana en las próximas décadas, por eso soy optimista respecto a la bolsa. El problema no es ese, sino que las valoraciones actuales son tan altas, son tan exigentes, que necesitarías un crecimiento económico y de productividad tan elevado que no lo veo en los próximos años. Por eso creo que va a haber una corrección en algún momento. Y en ese sentido, o sea, toda la razón, y salió el típico informe este de JP Morgan, ¿no? Que hablaba de PER 20 y tanto, 26, ¿no? Que estaba 20, 26, 23 por ahí, ¿no? La del SP. Sí, lo que venía a decir es que venía retornos futuros, que eso correlacionaba con retornos futuros anuales del 3% en la próxima década, una cosa así, más ¿no? o menos. Sí, y bueno, yo no me fijo mucho en los informes de los bancos de inversión porque son bastante poco fiables en general, fallan mucho, a pesar de que los hacen son muy buenos. Pero, bueno, siempre juegan con esa idea de podemos predecir el futuro con modelos, que yo estoy muy en contra. Pero en este caso yo sí creo que tienen parte de razón en que, oiga, si cada vez en la historia que ha habido estos precios, los rendimientos futuros en la siguiente década han sido bastante más bajos que la media, pues parece lógico pensar que puede ser otra vez así. Al final, yo sí creo que el crecimiento de la bolsa está muy ligado a la economía. No creo que lo podamos predecir exactamente, pero sí que creo que lo que nos dice el pasado es un buen indicador, y ese 6-7% de rentabilidad media que ha obtenido la renta variable en términos reales en los últimos 200 años, yo creo que es un buen indicador a medio plazo. Eso es una barbaridad, por cierto, para los que nos estén escuchando, eso no es poco, es muchísimo. ¿Qué ocurre? Que, claro, llevas 15 años con la rentabilidad media al 10, 12, depende del índice que cojas. Entonces dices, pues si llevo 10 años al 10, 12 y tú me estás diciendo que un 7, venga, un 8 a lo mejor porque ahora han cambiado las condiciones y ahora hay más productividad que en el pasado y podemos pensar que la media lo podemos subir un poco. Ya, llevas 10 años al 10, 12, pues lo normal es que tengas otros 10 al 3, 4. Es que tampoco... O sea, en ese sentido yo... creo que también soy más o menos... O sea, yo soy poco imaginativo, creo, en general, con estas cosas. Yo me ciño a lo que creo que es más o menos... parece lógico. Y en este caso parece lógico pensar que puede producirse esa corrección por muchos motivos. Están muy caras las muchas acciones, están muy concentrados. El otro día, no sé quién... uno de los invitados que vino a Tu Dinero comentaba que uno de los problemas, a ver, es que estoy tratando de pensar quién fue por citarle, pero es que no me acuerdo quién fue. Pero sí me gustó mucho la reflexión. Decía, no es solo, dice, ahora mismo las bolsas americanas, la bolsa americana, y no solo la bolsa americana, porque es que los grandes índices tienen tanto peso, la bolsa americana, o sea, estamos también en máximos históricos de lo que representa la bolsa americana respecto a las bolsas mundiales. Y dice, entonces... eso ya es concentración. Luego, dentro de la bolsa americana están las 7 magníficas, que a su vez
Bueno, está el sector tecnológico, que cada vez tiene más peso, y las 7 magníficas, que cada vez tienen más relevancia en lo que hace los índices. Y encima, decía, es que las 7 magníficas, hasta hace poco, eran 7 empresas muy grandes, que todas ellas se les metía bajo el paraguas de lo tecnológico, pero que en realidad cada una de ellas tenía negocios que no tenían tanta relación entre sí. Una era un productor de hardware, de equipos informáticos, otra era un desarrollador de software, tenías a Amazon, que era una cosa rara, una especie de super retail a nivel mundial y de logística, tenías a Google, que básicamente era una empresa de publicidad a través del buscador, Facebook igual, ¿no? Y dice, y es que ahora las 7 tienen el mismo modelo de negocio, que es ganar la carrera de la IA. No es así exactamente, sé que sigue habiendo diferencias. Por ejemplo, pues Amazon pues se diferencia un poco, pero sí que es verdad que esa concentración de la bolsa americana cada vez tiene más peso. Dentro de la bolsa americana, el sector tecnológico. Dentro del sector tecnológico, las grandes. Pues de repente, las grandes cada vez se parecen más en cierto sentido y además luchan entre sí, lo que te puede llevar a pensar que estamos ante un juego, no digo un juego de suma cero exactamente, pero sí que si alguna de ellas se impone, puede que esa le vaya muy bien, pero a las otras les va a ir muy mal. El otro día leía, no, va a ganar Google. Ya no sé si va a ganar Google o quién va a ganar en la carrera, pero claro, dices, bueno, pues si gana Google, entonces las otras, o les puede ir bastante peor de lo que hasta ahora se pensaba. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, la gestión pasiva tradicional o algunos de los instrumentos de gestión pasiva tradicional pueden estar perdiendo parte de la razón por la que se crearon. Y yo creo que eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, cuando hablamos de gestión pasiva, hablamos... tiene dos... Ese sintagma, esa expresión, gestión pasiva, tiene dos derivadas, o tiene dos significados diferentes. Uno es inversión a través de índices y otro es inversión inversión que no pretende hacer una apuesta sobre lo que va a pasar en el futuro. Pero son dos significados diferentes que englobamos en muchas ocasiones o que asociamos a la misma expresión, que es gestión pasiva, y no tiene nada que ver. El ejemplo extremo sería alguien que me dice, pues voy a invertir en uno de los índices en un país del tercer mundo. Y hay muchos, el otro día lo mirábamos en el programa también y veíamos, yo decía, a ver cuáles son los índices que tienen con menos capitalización, y había índices en países africanos, en países asiáticos, pues estábamos ahí mirando, no sé si era Papúa Nueva Guinea, así, países con índices muy pequeños que decían, bueno, ¿y esto qué? Pues, alguno de estos de, no sé si era Tayikistán o uno de estos, no sé, no recuerdo lo que eran los países, pero eran países así como extraños y decían, pues claro, ahí también hay bolsa de valores, pues bueno, y estuvimos haciendo alguna broma sobre invertir o no en esos índices pequeños, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate que alguien me dice, oye, Domingo, que voy a invertir en un índice de, pues eso, Papúa Nueva Guinea. Y te digo, ¿y eso? No, es que me encanta la gestión pasiva. Y digo, pero a ver, eso no es nada pasivo. Eso es inversión en índices. Pero desde el punto de vista de apuesta sobre el futuro, de concentración de riesgos, de volatilidad incluso, es muchísimo más arriesgado eso que comprarte, ya no te digo Apple, es que comprarte Inditex. Me parece que estás mucho, o sea, que estás mucho más cubierto ante esas variables que se supone que quieres evitar cuando inviertes en índices que comprándote un ETF referenciado a un fondo índice de un mercado tan pequeño, ¿no? Entonces, por eso yo cada vez hablo más de... Una cosa es... Inversión indexada es un tipo de gestión o un tipo de inversión que en mi opinión es activa, solo que es inversión activa con unos instrumentos particulares que son ETFs, fondos índices, etc. Inversión indexada. Y luego está
inversión pasiva. La inversión pasiva, el concepto que se inventó John Bogle y que es fantástico, y te lees sus libros y además es que tiene toda la razón del mundo, es como no sabemos lo que van a hacer los mercados, como nadie sabe lo que van a hacer los mercados, yo lo que hago es que me olvido de hacer apuestas, me olvido de tratar de anticipar y lo único que hago es apostar por el crecimiento económico futuro, por la capacidad de las empresas de producir cada vez mejores bienes y servicios, que cumplan las necesidades de sus clientes, generar beneficios y retribuirme parte de esos beneficios. Eso es gestión pasiva. Es una cuestión, tiene mucho menos que ver con el instrumento, fondo índice, que con el concepto. No voy a hacer apuestas sobre lo que va a pasar en el futuro, simplemente me voy a asociar a una de las mejores herramientas que ha inventado el ser humano nunca, que es la libre empresa, el mercado, el capitalismo, la capacidad de generación de beneficios, la empresarialidad, ese tipo de cosas. Pues bien, ahora mismo a mí me da la sensación de que ese principio filosófico de no voy a hacer apuestas entra en cierta contradicción con el instrumento que de inicio parecía más adecuado para cumplir con ese principio filosófico, que es el fondo índice al S&P 500. Porque es que un fondo índice al S&P 500 hoy, en febrero de 2026, es una apuesta bastante concentrada. Ya no te está reflejando la capacidad de crecimiento, en mi opinión, no del todo, por lo menos. A lo mejor a medio o largo plazo sí, pero a 8 o 10 años vista no te está reflejando la capacidad de crecimiento de la economía norteamericana. Te está reflejando un estado de opinión sobre una serie de empresas que no son tantas, y ya me voy incluso de las 7 magníficas, incluso en términos generales, que tienen bastante concentradas sus apuestas en un sector determinado que además es bastante nuevo, que no sabemos cómo se va a desarrollar, que no sabemos quién va a hacer caja con ese sector, porque yo creo que la inteligencia artificial va a generar un nivel de disrupción brutal en nuestras vidas. Y la robótica, yo eso es cierto, pero no sé quién va a hacer caja de ahí, no sé quién va a ser el beneficiado. Entonces, el instrumento clásico, instrumento que siempre se ha pensado que cumplía con el principio filosófico de no hacer apuestas sobre el futuro, yo creo que en estos momentos no lo cumple del todo. Entonces, ahí a mí me genera ciertas dudas. ¿Puede haber un instrumento? Bueno, a ver, hablando de gestión pasiva, a mí, y nos salimos, ¿no?, del ese instrumento que al final era el que al principio parecía siempre más sencillo. Hay otras alternativas, por ejemplo, estos fondos índices súper diversificados, estos robo-advisor construidos con fondos índices súper diversificados que además tienen algo más que renta variable, que me parece que son más razonables ahora mismo para aquel que me diga, pero es que yo quiero gestión pasiva, déjate de historias, no quiero hacer apuestas sobre gestor, no quiero hacer apuestas sobre un tipo de inversión, que si value, growth, no sé qué, yo quiero gestión pasiva. Yo le diría a ese inversor, pero es no sé si decir consejo, es simplemente mi visión. Yo le diría, pues busca acercarte lo más posible al principio filosófico que nos han vendido siempre, o por el que empezó a desarrollarse la gestión pasiva, que es no hacer apuestas sobre el futuro. Yo creo que ahora, por ejemplo, un fondo de índices en el S&P 500 implica una cierta apuesta, por lo menos en el corto plazo, sobre el futuro, sobre un sector, sobre un determinado tipo de empresas que se aleja de esa idea con la que se inició. Evidentemente no es como invertir en un mini país, en un fondo índice de un país pequeño que capitalice, pues tú veías en las estadísticas, hay bolsas que capitalizan 100, 200, 1.000, 2.000 millones de dólares, una cosa pequeñísima. No es lo mismo, pero pongo el ejemplo del mini país para que nos hagamos una idea de lo que quiero decir. Invertir en un fondo índice referenciado a un país muy pequeñito es una apuesta. Yo creo que un poco sí. Invertir ahora mismo en el S&P 500 es una apuesta. Yo creo que un poco también.